Este nuevo capítulo de Realpolitik se lo vamos a dedicar a hablar sobre el corazón de la estrategia del chavismo. Si uno pudiera definir en una sola palabra cuál es la estrategia del chavismo, esa palabra sería confrontación. El chavismo necesita un ecosistema lleno de violencia, de confrontación, de lucha de unos contra otros para crecer, para progresar, para desarrollarse. Necesita de un ecosistema de violencia. Esto le viene en primer lugar por su inspiración marxista. El marxismo es lucha de clases. Pero además, en realidad, todos los autoritarismos utilizan la confrontación como estrategia para prevalecer. En un régimen democrático, en una democracia, el esfuerzo está para construir consensos, para dialogar, para armonizar los distintos intereses de la sociedad. El autoritarismo es lo contrario, el autoritarismo se quiere imponer y para imponerse necesita un sector de la sociedad enfrentado a la otra y el autoritario se convierte en el defensor de unos contra otros. Esta fórmula es viejísima. Cuando Maquiavelo escribió El Príncipe en 1500, ya recomendaba dividir y vencerás. Es una de las premisas fundamentales de las recomendaciones que le hace Maquiavelo al Príncipe. De manera que los autoritarismos se sostienen siempre en medio de un esquema de confrontación. Un ejemplo muy claro de cómo enfrentar un gobierno autoritario, un ejemplo además exitoso, es el caso de Chile. En Chile se logró vencer una dictadura de las más abominables que ha habido en América Latina, si no la más, la peor. Una dictadura dura, una dictadura que violó derechos humanos, asesinó un montón de gente, desapariciones forzadas, cero resquicios democráticos por ninguna parte. Pinochet dio un golpe de Estado en 1973, uno de los golpes de Estado más duros que ha presenciado América Latina, repito, si no el más. Ahí murió el presidente Allende y a partir de ahí se acabó todo. Quemaron el registro electoral, no hubo más elecciones hasta 1988. Ese país pasó 15 años sin hacer una elección. No había Congreso, no había poder legislativo. La legislación la hacía la Junta Militar, era la que legislaba. Si era una dictadura con el control de todos los poderes y sin ningún espacio para la democracia. En 1980, 7 años después de iniciada la dictadura, el gobierno aprueba una constitución. Esa constitución establecía que en 1988, es decir, 8 años después, se iba a hacer la primera elección. Y esa elección iba a consistir en un plebiscito donde la gente iba a votar si quería que Pinochet continuara, estamos hablando 15 años después de iniciar la dictadura, o que terminara el mandato de Pinochet y se convocara elecciones presidenciales. Esa ausencia absoluta de espacios democráticos, no hay forma de ejercer la democracia por ningún lado, llevó a la oposición a radicalizarse y básicamente la lucha era por quebrar el gobierno de forma violenta. Democracia ahora era el eslogan que se utilizaba y democracia ahora implicaba, bueno, hay que salir del gobierno ya y hay que salir por la fuerza. Imposible salir por la fuerza porque Pinochet tenía el control monolítico de la Fuerza Armada. Acercándose en 1988, en 1985-86, el gobierno inicia los pasos para la celebración del plebiscito y los pasos pasaban por crear una institución electoral, no existía. La elección toda, el plebiscito de 1988, fue coordinada y llevada adelante, organizada por el propio gobierno, porque no había institución electoral, era el gobierno el que organizaba las elecciones. Fue el gobierno el que abrió el registro electoral. Cuando se acercaba el plebiscito empezó a haber en la oposición una división. Los sectores más moderados, la democracia cristiana, fundamentalmente empezó a decir vamos a ir a ese plebiscito, vamos a tratar de derrotar al gobierno en el plebiscito. Eso suponía un quiebre con todo lo que habían hecho, porque la oposición no reconocía la Constitución de 1980, que no la había aprobado nadie, y no reconocían el régimen de Pinochet. Entonces, participar en el plebiscito era reconocer el régimen y reconocer la Constitución. La democracia cristiana en Chile decía, esto es una oportunidad que tenemos, es una ventanita que se abre de democracia después de 17 años, vamos a aprovechar esa ventana y vamos a ir a pelear con el régimen con sus propias reglas. Finalmente la democracia cristiana logró convencer al Partido Socialista, esos eran los dos partidos más importantes de Chile, y se conformó lo que se llamó la Concertación Democrática.
Por cierto, esa concertación democrática salió a recorrer el país, a transmitir un mensaje, a inscribir gente en el registro electoral, a buscar que todo el mundo se inscribiera, mientras la oposición más radical, que encabezaba el Partido Comunista y otras organizaciones, acusaba a estos de colaboracionistas. Los del Partido Comunista decía: ¿cómo van ustedes a participar en ese plebiscito? ¿Cómo van a reconocer la constitución de Pinochet? ¿Cómo van a reconocer a Pinochet? ¿Cómo van a participar en esa elección que está completamente controlada por el gobierno? La Democracia Cristiana del Partido Socialista decía: tenemos que aprovechar esta oportunidad, esta ventana democrática que se abre, y vamos a tratar de hablarle, a aprovechar esta oportunidad para hablar con el pueblo chileno, para transmitir un mensaje, para construir una fuerza política electoral. En el plebiscito se puede votar de dos maneras. Si votaban sí, era para que Pinochet continuara por 8 años más y habría elecciones en el 96. Si votaban no, entonces se interrumpía el gobierno de Pinochet y se convocaba elecciones presidenciales. Había un chiste que hacían los chilenos que decían que si la gente votaba sí era para que se quedara, y si la gente votaba no era para que Pinochet no se fuera. Y el chiste un poco simbolizaba el espíritu que había, el ambiente. El ambiente era que la dictadura no se iba a ir de ninguna manera. El ventajismo con el que el gobierno llevó adelante ese plebiscito fue gigantesco. Había una cosa que se llamaba la franja electoral, que eran 15 minutos donde el gobierno de oposición en la noche, en horario estelar, transmitían un mensaje de 15 minutos. Es decir, la oposición tenía 15 minutos en los medios de comunicación para transmitir el mensaje, y el gobierno tenía 24 horas, porque no era solamente los 15 minutos que tenía para la franja, sino que es que el gobierno era dueño de todos los medios de comunicación que publicitaban todo lo que hacía el gobierno. No había un solo medio de comunicación que la oposición pudiera utilizar para comunicar su mensaje fuera de los 15 minutos de la franja. La oposición aprovechó en un inicio esa franja que tenía para comunicarse con el país, para denunciar toda la violación de derechos humanos, todos los crímenes de Pinochet. Eran unas franjas hechas para combatir radicalmente al gobierno y para denunciarlo. Poco a poco se fueron dando cuenta que esa campaña no tenía ningún efecto. Las encuestas las estaba ganando Pinochet. Había un porcentaje muy grande del país que no quería votar porque no creía en el proceso, porque sentía que no tenía sentido esa elección porque Pinochet le iba a ganar. Era gente que sentía que el gobierno de Pinochet era todopoderoso y que no había forma de sacarlo, y además predominaba un sentimiento de miedo, de frustración, de desesperanza. El sector de la oposición convocó unos especialistas que empezaron a hacer encuestas, a hacer estudios de opinión, y los especialistas vieron qué era lo que estaba pasando. Había una inmensa mayoría de chilenos que no le gustaba el gobierno, pero esa mayoría de chilenos sentía miedo, sentía frustración, y la campaña del no, la campaña que estaba desarrollando la oposición, reforzaba esos sentimientos. Sentimientos de miedo, de frustración, de que el gobierno era todopoderoso. Todas esas campañas donde ponían a los militares golpeando a la gente, donde ponían todos los abusos policiales, lo que hacían era reforzar esa imagen de imbatibilidad que tenía el régimen. Estos asesores le recomendaron a la oposición cambiar radicalmente la campaña. Todo esto está contenido en una película interesantísima que se llama No, así se llama la película, que cuenta todos estos hechos. Pero la campaña del no empezó a tener un tono diferente, y el eslogan fue Chile, la alegría ya viene. Dejaron de denunciar a Pinochet y empezaron a construir un discurso que llamaba la alegría, que invitaba a la esperanza, que invitaba a la unión de los chilenos, que no hacía mención de los atropellos de la dictadura, sino hablaba del porvenir, de lo que se podía construir en Chile si se transitaba hacia la democracia. Bueno, las encuestas cambiaron radicalmente, Pinochet se vino abajo, la oposición cogió hacia arriba, y se despertó una esperanza. Lo que ocurrió en Chile es que se cambió el ecosistema. Dejó de ser, con la campaña, dejó de ser el ecosistema de la confrontación, de la violencia, de la lucha, y pasó a ser un ecosistema de alegría, de invitación a la unidad y de esperanza. Ese cambio del ecosistema dejó sin aliento al régimen de Pinochet y se vino al suelo. Y entonces la oposición agarró muchísima fuerza en el plebiscito, ganó el plebiscito, y después fueron a la elección presidencial y también derrotaron a Pinochet. Ahora, fue el cambio del ecosistema el que transformó todo. La oposición con su campaña en Chile le cambió el agua a la pecera, y al cambiarle el agua a la pecera se acabó el ecosistema que sostenía el gobierno, y el gobierno se cayó. La cosa no fue fácil. El día de las elecciones hubo claros signos de que el gobierno no quería reconocer. El gobierno convocó ese plebiscito porque estaba seguro que lo iba a ganar. La oposición estaba desarticulada, destruida, sin ninguna capacidad de articulación con la sociedad.
el liderazgo muy dividido, sectores radicales que invitaban a no votar y acusaban a los que estaban participando de colaboracionistas. En ese esquema de división, Pinochet estaba seguro que iba a ganar y además las encuestas así se lo confirmaban. Una vez que se cambió todo esto, llegó el día del plebiscito, empiezan a llegar los resultados y el gobierno pretende desconocerlos. La primera información que salió, los primeros boletines que salieron de las elecciones, que repito, la dirigía el gobierno, decían que había ganado Pinochet, que había ganado el sí, a pesar de que los resultados que estaba teniendo la oposición decían lo contrario. Hubo dos cosas que terminaron de inclinar la balanza a favor de la oposición. El primero fue Sergio Jarpa. Sergio Jarpa era presidente del Partido Nacional, que era uno de los partidos más importantes que apoyaban a Pinochet. Sin embargo, seguía habiendo un ambiente de los militares de desconocimiento del resultado electoral. Pero el segundo fue mucho más importante, que fue Fernando Matthei. Ese era el comandante de la Fuerza Aérea. Ya era la Fuerza Armada que se estaba quebrando. Y Fernando Matthei dice, el plebiscito lo perdió el gobierno, ha ganado el no, vamos a elecciones presidenciales. Bueno, ese hecho fue significativo porque ese hecho fue el que terminó de quebrar la coalición dominante. Ya se hizo mucho más difícil el desconocimiento, que era lo que estaba planificado, desconocer el resultado. Esa campaña que llevó adelante la oposición, que rompió el ecosistema, que cambió el ecosistema que había creado Pinochet de conflicto, tuvo un efecto en dos direcciones. La primera fue el efecto electoral, es decir, dejó de ser un ambiente de tensión para ser un ambiente de esperanza, y eso motivó muchísimo a los electores y terminaron obteniendo un triunfo gracias a eso. Pero la segunda cosa con la que contribuyó ese nuevo ecosistema de unión, de esperanza de los chilenos, ayudó a quebrar la coalición dominante. En un ambiente donde la oposición hubiera salido a confrontar en esas elecciones y a mantener ese clima de violencia y de desunión, ese señor comandante de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, no hubiera nunca reconocido ese resultado. Es decir, en un ambiente de confrontación por parte del liderazgo opositor, la coalición dominante se hubiera mantenido compacta y probablemente hubieran desconocido el resultado electoral. Los autoritarismos se sostienen manteniendo y creando esos ambientes de confrontación. Sin esos ambientes de confrontación, los autoritarismos se caen solos. En Venezuela, si nosotros evaluamos lo que han sido estos años de predominio del chavismo, vemos muy claramente la estrategia del gobierno de radicalizar la lucha y de buscar que la oposición se radicalice, porque cada vez que la oposición se radicalice, y mientras más se radicalice, el gobierno más gana. Hay unos casos emblemáticos que pueden servir de ejemplo, y uno de esos casos es PDVSA. Chávez, cuando llegó al poder, se quejaba de que él no podía cambiar ni un portero en PDVSA, porque PDVSA era una empresa que había desarrollado toda una cultura organizacional de mucha autonomía e independencia frente al gobierno. Cuando ocurre el paro petrolero, todos debemos recordar aquel momento donde Chávez votaba a los directivos de PDVSA y decía fuera, fuera, fuera. Chávez estimuló el paro petrolero todo lo que pudo, porque él entendía que si él lograba radicalizar la lucha de la oposición y el uso de PDVSA en esa lucha política, él iba a poder tomar control, y lo tomó. Al final Chávez se hizo dueño y señor de PDVSA después del paro. Es decir, fue el paro, fue la radicalización de la lucha la que le permitió a Chávez hacerse dueño de PDVSA. Otro ejemplo de esto es la Plaza Altamira, cuando se llenó de militares. Chávez podía haber acabado con la Plaza Altamira en horas. Para el gobierno, la Plaza Altamira le dio un beneficio enorme. Primero, era una ventana democrática, es decir, el gobierno tolerando que militares se pronunciaran en una plaza pública abiertamente a favor de un golpe de Estado. Y eso lo estuvo dejando, y lo dejó meses, hasta que aquello fue languideciendo por su propia fuerza. Pero ellos estimulaban, y cuando la Plaza Altamira bajaba, hacían algo inmediatamente para volver a subir el volumen, para radicalizar la lucha. Eso lo han hecho siempre. Es decir, el gobierno, siempre que la oposición se radicaliza, cuando llama guarimbas, cuando la oposición se radicaliza, siempre es de alguna manera motivado o incitado por el gobierno, que entiende que en la lucha radical ellos son los que ganan. El problema con la lucha radical es que te va alejando de los electores, te va alejando de la gente. Por ejemplo, las guarimbas, que fueron los momentos de mayor radicalización de la oposición.
Las guarimbas terminaron siendo cierres de las urbanizaciones de clase media y clase alta. Ahora, esos cierres afectaron profundamente a sectores populares que viven del día a día, que lo que se ganan en el día lo utilizan para comprar la comida a la familia, las mujeres de servicio, los choferes de autobús, los taxistas, una población muy grande vive de lo que produce en el día y durante todos esos días no podían comer su familia. Esas guarimbas contribuían muchísimo a quebrar la sociedad entre ricos y pobres. Parte fundamental de la estrategia de confrontación del chavismo. No hay ninguna duda de que es gracias a ese ecosistema de conflicto y de violencia que el gobierno ha prevalecido estos 22 años. Pero también es gracias a ese ecosistema de violencia y de enfrentamiento que se ha destruido la economía, que se ha destruido el empleo, que se ha destruido todo. Hoy el gobierno no tiene ni siquiera capacidad de ganar una elección en Barinas con todo el ventajismo que tiene. La confrontación termina siendo dañina para todos y peligrosa. Por eso es importantísimo que en Venezuela construyamos un ecosistema diferente, que permita salir del gobierno, una transición democrática, pero que nos ayude a todos a construir un país donde no haya ese ambiente de confrontación, porque repito, es muy peligroso. Hay un libro que escribieron dos chilenos que estuvieron con Allende, que apoyaron a Allende. Allende llegó al poder con el modelo socialista, lo impuso a trancazos, dividió la sociedad, partió al país, utilizó esa estrategia de confrontación y terminó sufriendo el golpe de Estado de Pinochet y los 17 años de dictadura. Eso terminó ahí. Estos dos señores que escriben un libro que se llama Diálogo de Conversos, uno es Mauricio Rojas, son dos personas que apoyaron a Allende, que contribuyeron con ese gobierno a dividir al país y después sufrieron las consecuencias de la dictadura de Pinochet los 17 años. Ellos escriben este libro, que yo creo que tiene que ser un libro de lectura obligatoria para opositores y chavistas también. Él sufrió, no solamente es que después del golpe de Estado de Pinochet, él se fue al exilio, su madre, que también militaba en el socialismo, se quedó en Chile. Gracias a las torturas, la señora quedó ciega, le cayeron a golpes, estuvo presa muchísimo tiempo. Es decir, gente que sufrió mucho una vez que Pinochet dio su golpe de Estado. Ahora, en ese libro, Mauricio Rojas escribe lo siguiente, que yo creo que quisiera compartirlo con ustedes. Él estaba caminando, cuenta que estaba caminando con toda la muchedumbre que acompañaba a Allende por las calles, y él decía esto: la avenida estaba desierta, las tiendas habían bajado las Santa Marías, un silencio sepulcral solo era interrumpido por nuestros gritos. Miré a un segundo piso y vi una cortina que se movía. Imaginé que alguien nos escudriñaba y pensé en el terror que esa persona debía darle, esa visión de quienes sin lugar a duda queríamos destruir su mundo. Sentí un terrible placer morboso en ese miedo que inspirábamos a los opresores del pueblo. Pero mientras marchábamos causando terror, de pronto me pregunté, ¿y si ellos ganan? Y no me cupo duda de que en ese caso el gusto que ahora nos estábamos dando allí en todo Chile lo pagaríamos con creces. No habría perdón, como tampoco nosotros estábamos dispuestos a perdonar. Así aportábamos a la destrucción de todo sentimiento de amistad cívica en nuestro país. Ya no éramos una comunidad, sino un país en guerra civil mental, de enemigos dispuestos a exterminarse mutuamente. Solo faltaba saber quién sería el verdugo y quién la víctima. En todo caso, ya nadie sería inocente. Esto lo escribe un hombre que confiesa que veía con morbo el terror que sembraba Allende y el socialismo para la gente, y después tuvo que soportar 17 años de dictadura, que fue la respuesta a lo que ellos sembraron. Él termina el libro diciendo: nosotros terminamos creando el monstruo que luego nos devoraría, y esa es la gran responsabilidad que la izquierda chilena nunca ha tenido el coraje de asumir. Sí, nosotros estuvimos en primera línea en la obra de destrucción de la democracia chilena. Luego vinieron los tanques y los generales para concluir de manera bárbara lo que nosotros habíamos iniciado. El problema con el odio es que no discrimina y al final nos termina devorando a todos. En Venezuela, con la mirada puesta en el 2024 y en la posibilidad de construir un camino que nos lleve a una transición democrática en paz, lo primero que tenemos que hacer es cambiarle el agua a la pecera, es cambiar el ecosistema de odio y de violencia por un ecosistema de entendimiento y de unidad nacional. Y yo no quiero terminar este episodio sin colocarles un video
que para mí es el mejor curso de liderazgo que yo he visto en mi vida, y es un video que dura 1 minuto. Fueron las palabras que pronunció Patricio Aylwin cuando se juramentó como presidente en Chile. Ocurrió el plebiscito en Chile, el plebiscito ganó el no, se convocaron elecciones presidenciales y Patricio Aylwin fue el candidato de la concertación de oposición que ganó las elecciones y fue presidente. Y él pronuncia este discurso en el Estadio Centenario de Chile, que era un estadio repleto de gente. Toda la gente que estaba ahí había sufrido la dictadura de Pinochet. Todos tenían un hermano desaparecido, un familiar muerto, un familiar torturado. Ahí estaba lo más comprometido con la oposición, y todo el que estaba ahí tenía algo que cobrarle a los militares que habían gobernado en esa dictadura. Ese video es una demostración de liderazgo que yo creo que vale la pena ver. Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante. Restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos, cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares. Sí, señores, sí, compatriotas, civiles o militares, Chile es uno solo. Las culpas de personas no pueden comprometer a todos. Tenemos que ser capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena. Esto que acabamos de ver es liderazgo, es una manifestación de coraje. No es el líder que complace a la audiencia, que dice lo que la gente quiere oír. Es el líder que conduce, y que conduce con valentía. Ese es el liderazgo que necesitamos hoy en Venezuela. Un liderazgo que sepa conducir al país a objetivos trascendentes. Si te parece que este episodio vale la pena, por favor compártelo, dale like, hazme algún comentario y sígueme en mi canal de YouTube.